Sí, 7:10 es momento de un nuevo capítulo de esta sección que hemos preparado de cara a las elecciones. Mejor candidato del mundo, el mejor país del mundo. Hoy es el turno de Daniel Goyan, candidato del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, bien. Vamos a sacarnos el barbijo. Así te cuesta menos para hablar. No, y si no sé. Ahí está. Bien, acá estamos. Gracias por la invitación. No, gracias por haber venido. Antes que nada, mira, nosotros siempre armamos una suerte de biografía. Es una bio chequeada, en realidad, que nosotros tenemos datos que son casi todos verdaderos, pero alguno capaz que es falso. Vos dirás si es verdadero o falso sobre el final, que generalmente está ese verdadero o falso. ¿Arrancamos? Arrancamos. Dale, a ver. Daniel Gustavo Goyan nació el 5 de junio de 1955 en la localidad de José de la Quintana, provincia de Córdoba. Su padre era ingeniero químico y radical. Sin embargo, fue seleccionado por Perón para trabajar en una planta secreta en Quintana. Danielito era un niño muy inquieto y aventurero. Llegó a ocasionar un principio de incendio forestal, pero lo salvó la lluvia. También se infiltró en la planta secreta donde trabajaba el padre y descubrió un reactor nuclear llamado el Protón Justicialista. Pero eso va a negarlo. Esto último lo negás, Es ¿no? lo último, sí. Lo último lo negamos. Sabemos que es verdad, pero lo negás igual porque lo tenés que negar. No, era una pequeña fábrica, planta experimental. No daba para tanto. Pero era de explosivos plásticos. Solamente había en Estados Unidos y en Rusia y comenzó ese desarrollo. Bien. Después se extinguió después del 55 lentamente, Claro. Y en el 61 Afuera. Hay más. Goyan terminó el secundario sin llevarse una sola materia. En 1973 ingresó a la Universidad Nacional de Rosario y comenzó sus estudios de medicina. A los 20 años comenzó a militar en la Juventud Universitaria Peronista y en los barrios con los sacerdotes del Tercer Mundo. A los 21 fue secuestrado junto con su hermano mayor por un grupo de tareas de la dictadura cívico-militar. Una gestión de su tío, el general Alcides López Aufrán, lo salvó a ambos. Tras 4 años preso fue liberado con la condición del exilio. El destino fue Alemania, donde siguió estudiando medicina. De los alemanes se llevó su carácter fuerte y la tradición de almorzar chucrut 3 veces por semana. Lo del chucrut, pero tampoco lo de que no, el tiempo que estuve en Alemania estudié alemán. No dio para seguir, no, era incompatible, así que cuando regresé mucho tiempo después a la Argentina, tuve que retomar mis estudios acá. ¿Vos caíste detenido a qué edad? 21 recién cumplidos. ¿Y ya habías estudiado algo de medicina? 3 años, porque además no me llegué materias nunca, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la terciaria, ni en los posgrados. Nunca tuve un bochazo. Mirá. No porque sea muy inteligente, era porque estudiaba mucho. Un nerd, siempre fuiste muy nerd. Fui nerd, pero sí, no conozco aplazos. Y todos me decían, tenés que conocer algún aplazo porque te sirve. La verdad es que... No hizo falta. Claro. ¿Y estuviste detenido? ¿En qué cárceles, Daniel? ¿Muchas? Primero en el centro clandestino que estaba en la jefatura de Rosario. O sea, ¿estuviste en calidad de detenido desaparecido también? Sí, claro. Los 3 primeros meses no sabían dónde estábamos. Y luego en lo que se llama la cárcel de encausados de Rosario, una antigua cárcel, que le dicen La Redonda. Y luego en Coronda, en el penal de Coronda, provincia de Santa Fe. Y luego en Caseros, acá, en la cárcel que ahora se destruyó, pero que era nueva en ese entonces. Cuando llegamos estaba Ubaldini, un grupo en otro piso, que habían hecho una movilización, Saúl Ubaldini con el grupo de los 25, y habían estado unos días, ahí estaban ellos por entonces. Mirá, 4 años presos, un montón de tiempo. 4 años y algo, sí. Se cuentan hasta los últimos días. Claro, fue casi 4 años y un mes. Yo me lo imagino, lo veo en perspectiva y digo, es una barbaridad. Para mí me parecería estar un día preso una barbaridad. No, pero además eran sobre todo en Coronda, y después de los 3 meses que fueron tortura, pero después fue un proceso de cárcel con simulacros de fusilamiento permanentemente, golpizas. No fue una cárcel común, fue una cárcel con un proyecto de destrucción psicofísica muy, muy grande. De hecho, muchos no lo resistieron y fallecieron. Y bueno, fue más duro que estar en una cárcel común, ¿no? Mucho más duro. Claro. ¿Y te llevó mucho tiempo superar no, lo que habías vivido ahí? No, lo único que a mí me dejó tristeza es cuando me iba, porque se quedaban los otros, y esa sí me dejó como una tristeza, pero después ya fui a Alemania, y luego me regresé lo más posible que pude al país,
y seguí trabajando y estudiando de nuevo y militando en política. Así que no, en realidad nunca eso que te dicen hay para todos los gustos casos y es respetable, porque cada uno responde a la vida en forma diferente, pero nunca ni apoyo psicológico ni nada. No, la verdad que hemos transitado esos momentos azarosos, pero por suerte, hasta donde yo sé, porque dicen que el loco es el último que se entera, pero claro, bueno, hasta donde yo sé estoy bien. Es lo que vos pensás. Sí, no, vos pensás que estás pienso. bien. Está muy bien. Hay más. Luego de su regreso al país, Goyan se recibió de médico en 1988. Fue subinterventor de ARMAT entre 2008 y 2010. En 2014 fue designado como viceministro de Salud y en 2015 como ministro durante el último año de la presidencia de Cristina Kirchner. De su admiración por Cristina surgió la inspiración para escribir un libro. Me fui con ella. Es una novela que narra la historia de un médico sanitarista que enfrenta a un ejército de gorilas para salvar a la reina que vive encerrada en un castillo. Está un poco exagerado esto último, ¿no? Es un poco exagerado. O sea, no es falso, es un poco exagerado. No, pero además el me fui con ella es otra cosa. Es que obviamente siempre hay todos, como dice Cristina, todo está relacionado con todo, pero es otra cosa. Es una trilogía que termina ahí al final con una especie de juego entre la utopía, la mujer, la muerte. Bueno, es interesante. Pero es un libro de literatura, es literatura. de Yo tengo 2 libros editados de literatura. Uno hace poquito, que es una compilación de cuentos. Y que lo estamos presentando en distintos lugares, y ahora no con la campaña, pero después seguiremos. Y esta novela, una novela histórica, ¿no? Que también se agotaron 2 ediciones y estamos pensando en hacer otra más cuando tengamos algún tiempo, pero es un hobby. Claro, pero ¿te gusta? Me gusta escribir, sí, me gusta escribir literatura. Nosotros tenemos varios libros de salud escritos, de hecho hace poquito. Sí, hace poquito uno con Kreplak. Claro, pero hemos escrito capítulos de varios libros y, bueno, revistas, etcétera. Dirigimos revistas de salud y todo, mucho de salud escrito, pero en los ratos libres que he tenido entre las 3:30 de la mañana y las 6:30 escribía literatura. ¿Esto literalmente en qué hora lo hacías? Es que generalmente en ese verdad? horario es como que hay algo de mágico para escribir. ¿Y pero cómo dormías? ¿Qué dormías? Y 3, 4 horas, y uno se despertaba pensando qué era lo que quería escribir, y pareciera como que si te quedas dormido al otro día ya no va a estar eso. Entonces ahí mismo te ibas a la computadora, prendías y le metías. Y seguías hasta que la calandria empezaba a embromar ahí a la mañana. Y después estabas arruinado durante el día. ¿Cómo hacías? Sí, bueno, no, pero esto lo hacía cuando era mucho más joven. Igual no te creas que de ministro y con la pandemia dormía mucho más que 3 horas. No, me imagino diarias, que no. ¿no? Mal dormía. Muy poco, dormías muy poco, ¿no? Dormís, te despertás a cada rato porque hay 5.000 temas que te cruzan la cabeza todo el tiempo, y te despertás y pensás este problema, el otro, así que bueno, pero se compensa con un poco de actividad física cuando se puede y de buen vivir cuando se puede. Cuando se puede, claro. Hay uno más. En 2019, cuando Axel Kicillof asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Daniel fue designado como ministro de Salud. Rápidamente tuvo que enfrentarse a una inesperada pandemia con un sistema de salud que no estaba preparado. Por su gestión fue reconocido con el 2º lugar en la lista de diputados nacionales. Luego del resultado adverso en las PASO, le dijo a Kicillof: "Che, me parece que había menos quilombo en el ministerio. ¿No puedo volver?" Este es un diálogo que nosotros imaginamos que no tenemos chequeado, Daniel. No, mira, la verdad que 2 cosas, o una, pero cuando uno está en el ministerio, yo te decía recién, es agotador por el tema de la atención permanente de los problemas que genera tener que montar un sistema de salud. Bueno, no había ni equipos de protección personal, veíamos lo que pasaba en Europa, y bueno, montar todo eso es un terrible esfuerzo. Pero la campaña electoral es un esfuerzo físico, andamos todo el día. Recién te decía, estábamos sacando cuentas, ya hicimos más de 22.000 kilómetros caminando, y no es el único vehículo que usamos. Ir de un lado para el otro, terminar muy tarde, volver por las rutas de la provincia que a la noche, bueno, todo esto que... Pero es como si se te dijera, es más divertido en el término de que uno va, habla, dialoga, escucha. Muchas reuniones multitudinarias con jóvenes, con trabajadores, en donde se escucha, se comparte.
te reís a ratos y a ratos empezás a analizar los dramas, pero es como diferente. Yo digo, pobre Nico que se quedó a cargo del ministerio, porque realmente el trabajo allí es muy durísimo, muy, muy duro, en pandemia sobre todo, ¿no? ¿Te golpeó el resultado electoral? Mirá, sí, fue un contraste grande, porque ¿sabés qué pasa? Es una cosa muy extraña, ¿no? Y yo tengo varias teorías de por qué fue una elección tan rara, ¿no? Además de los aspectos políticos, económicos. Una elección saliendo recién, todavía en pandemia, ha generado cosas muy extrañas en la sociedad y que son muchas veces angustiantes, ¿no? La pandemia. Pero bueno, yo te digo, una elección en donde yo no le doy mucha bolilla a las encuestas. Hace mucho tiempo que empecé a descreer, pero te permean. Te empiezan a decir, che, mirá, estamos ganando por 5, por 6. Pero muy raro, porque el día de la elección, el 12 de septiembre, estábamos en la Casa de Gobierno y te llamaban a las 6:30 de la tarde nuestros opositores principales felicitándonos. Sí. Te llamaban periodistas felicitándonos. Y media hora más tarde, 40 minutos, empieza a recibir los resultados de las mesas que históricamente yo fiscalicé en el conurbano profundo. Y ahí dijiste, acá pasa algo. Y digo, pero yo las conozco de memoria, he estado en 20 fiscalizaciones. Estas urnas siempre son de 180, 200 votos nuestros, y ahora aparecen 88, 90. No fue a votar la gente de esos barrios. Y entonces me decían, mirá, nosotros perdemos 90, 80 votos por urnos y la oposición pierde 10 o 15. En esos barrios, en donde estuvo el mayor ausentismo. Bueno, muy extraño, porque la sensación de algo que iba a suceder y que después no sucede, claramente que es extraño. Por eso también nos da la posibilidad de pensar en que si vota gran cantidad de gente en esta oportunidad, si va mucha más gente a votar, proporcionalmente nosotros tendríamos posibilidades de levantar más puntos. Obviamente es una observación teórica, tomando qué hizo ese electorado en las últimas 11 elecciones y decir, bueno, hay un patrón. Esperemos que sea así, estamos trabajando para eso, pero básicamente trabajando porque estamos entendiendo la pospandemia también de cómo quedó mucha gente, ¿no? Y hay que ir a escucharla mucho, muchísimo, y entenderla, principalmente entenderla. Aun cuando que te digan, mira, de nuevo no voy a ir a votar. Hay que entenderla y esperar sus procesos. Estamos en el mejor candidato del mundo. Nuestro invitado de hoy es Daniel Goyán, el segundo candidato a diputado por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y crees que existe la posibilidad para el Frente de Todos de dar la vuelta en la provincia al resultado? ¿O la ves muy complicada? Sería un necio, sí. Alguien que venga y te diga, no vamos a ganar. Sí, estamos trabajando, obviamente, para tener el mejor resultado. Pero vuelvo a decir, nosotros estamos viendo la necesidad de dar una serie de respuestas a una población que quedó golpeada. En nuestra interpretación, por 4 años de macrismo, y por eso nos votaron con el 52%, claramente. Tenían una expectativa en nosotros, claramente. Ahora, 2 años de pandemia, en algún sector de la sociedad, puede haber la sensación de que su situación actual no se debe por el desastre que produce una pandemia. Esa ya es una elaboración teórica que algunos la hacen y otros por ahí no la hacen, sino que se deben a medidas que el gobierno debería haber tomado en su beneficio y no se pudieron tomar. Nosotros creemos que hemos hecho lo máximo posible, quizá siempre se pueda hacer más. Asistimos a los sectores más vulnerables, tratamos de sostener el comercio, la industria, los sectores más golpeados. Y empezamos un proceso de recuperación que ya se ve en los números macro, pero que sabemos, hay más fuentes de trabajo, etcétera, pero que sabemos que para que permee y llegue masivamente se necesita un tiempo. Durante ese tiempo hace falta estar al lado de esa gente porque, mirá, en todas las recorridas, todo el mundo, el 99% de la gente te dice, ¿qué quiere usted? Trabajo y mejorar ingresos. Después hay otros problemas, también inseguridad, esto, aquello. Pero trabajo y mejorar mis ingresos es el tema que todo el mundo, y es esperable. Ustedes recordarán la frase de la campaña de Clinton, ¿no? Yo no creo que sea exactamente todo así, porque una población puede estar relativamente bien y votar incluso hasta en contra de sus propios intereses. Un sector, como pasó en el 2015, el 1,5% te vota al revés, y entras en un periodo donde se destruye todo lo que se logró antes.
Por eso digo, no siempre pasa que eso sea lo más importante, pero en general cuando la gente viene de abajo, muy de abajo, el primer reclamo, y trabajo, no te piden planes, te piden trabajo, que es lo nuestro, es generar trabajo. Teníamos 2.200.000 planes en 2003, entregó Cristina con 11 veces menos, 200.000. Durante el macrismo se multiplicó por casi 3,5. Nosotros generamos 5 millones de fuentes de trabajo. Digo esto porque es bueno aclararlo, porque a veces se cambia el sentido común, que nosotros somos los planeros. En mi hospital, las cooperativas que trabajaron durante 2004, 2005, todos terminaron con trabajo genuino. Se fueron desarmando porque todos empezaron a changuear en el hospital y después terminaron insertos en otra modalidad de trabajo. Nosotros queremos dar trabajo y la gente en general que recuerda ese periodo sabe que eso sí lo queremos hacer. Por eso es ahí donde apuntamos, ¿no? Reactivación, trabajo, mercado interno. Hay que resolver un tema grueso, que es el de la deuda. No lo vamos, lo dijo nuestro presidente, no lo vamos a hacer a costa de sacrificar el desarrollo del país para generar un bienestar del conjunto de la comunidad, pero es una complicación cierta, que esperemos todo se resuelva bien. Viste que en YouTube están lo que se llama las videoreacciones, ¿no? Gente que ve cosas y reacciona a las mismas. Acá tenemos las audioreacciones. Te vamos a pasar algunos audios de algunos dirigentes políticos. Escuchá el audio y apenas termina, vos comentá lo que quieras acerca de esa frase. La primera es de Facundo Manes, a ver. Goyán fue ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires durante la pandemia y su gestión fue pésima. La gestión de la pandemia en la provincia de Buenos Aires fue pésima. 53.000 muertos. Repito, 53.000 muertos. La mitad de los muertos de COVID en la Argentina en la provincia de Buenos Aires. Claro, Manes por ahí. Dos consejos para Manes. Primero, que vaya a visitarlo Aldo Neri, un gran, que ha trabajado con nosotros también, con Alfonsín, un gran sanitarista, para que aprenda un poquito de salud pública, porque no es lo de él, no, pero no es peyorativo. Yo no estudié neurociencia. Si voy a hablar de neurociencia, voy a sanatear. Entonces digo, primera. La segunda cosa, que se fije bien, porque quizá por ese motivo no sabe lo que es una tasa, que mire cómo le dan los números de fallecidos y de incidencia en la ciudad autónoma, el gobierno gobernado por su coalición. Son los peores, por lejos los peores, en mortalidad, en incidencia, por lejos. Incluso la provincia de Buenos Aires ni siquiera está segunda, porque Neuquén también está arriba. No me gusta estar en estos números, pero cuando alguien dice semejante barbaridad, es una barbaridad, es muy duro, porque además de quienes estuvimos todo el tiempo advirtiendo, es una enfermedad grave, puede producir casos graves, y del otro lado, no se vacunen, no pasa nada, no cierren, abran todas las escuelas. Realmente sorprenderse después porque una pandemia produzca fallecidos es realmente, me parece de mala leche, No obstante eso, nosotros tenemos la necesidad de futuro y lo vamos a hacer. Nuestros proyectos vinculados a salud, que lo hemos trabajado con muchísimos radicales, y en buena sintonía, los vamos a trabajar también con ellos porque van a ver que vamos a coincidir en un montón de cosas. Con respecto a una política muy particular, que es la del tema de las escuelas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en todo el país, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, que es donde vos estabas como ministro, ¿crees que la política que ustedes tuvieron con respecto a el cierre de escuelas o la ausencia de presencialidad, mejor dicho, influyó también en el voto en la provincia de Buenos Aires? Mira, me lo han preguntado muchas veces. En las recorridas masivas no tenemos ese reclamo. Una vez en Hurlingham, que fuimos a un vacunatorio, un grupo de madres estaban con las banderas que habían conformado un colectivo por las redes. Inmediatamente las recibí. Estuvimos más de 40 minutos hablando con ellos. Y yo lo que le planteé, mire, nosotros tenemos 30 expertos y estamos siguiendo lo que pasa en todo el mundo, en Nueva York, en Israel, y tenemos estos números. En el conurbano, mover 5 millones de personas con 12.000 casos diarios sería gravísimo. Bueno, me dijeron, pero nosotros tenemos otra información. Tráiganmela, porque yo tengo 30 expertos de los mejores del país analizando esto. Nunca me trajeron. Y esa es otra cuestión distintiva, y con todo respeto con la ciudad de Buenos Aires, nunca mostraron un grupo de expertos sólidos del CONICET, los mejores de Argentina, trabajando y diciendo y recomendando situaciones. Yo quiero decir que
nosotros en la provincia de Buenos Aires, con 12.000 casos por día, si largábamos 5 millones de personas a las escuelas, nos colapsaba absolutamente el sistema de salud. O sea, viendo una perspectiva, ¿considerás que lo que hicieron con respecto a la política de las escuelas fue correcto? Fue correcto, pero vuelvo a decir, estudien qué pasó en Nueva York. En Nueva York los chicos con un indicador mucho más exigente que el nuestro, 160 por cada 100.000, cerraban las escuelas y eso pasaba cada rato. Con lo cual era un trastorno doble para los ciudadanos, porque las familias se iban afuera de Nueva York, porque los chicos no sabían qué hacer en los departamentos, y a la semana vuelvan, estaban 3 días, 160 de nuevo, iban, venían, periodos larguísimos. Australia, después de meses, yo tengo un sobrino directo en Australia, me manda, por primera vez puedo ir al peluquero en un año, por primera vez, ni hablar las escuelas. Digo, estudiemos lo que pasó en el mundo, y quiero decir esto, no estoy criticando a nadie, porque la verdad que con el conocimiento que teníamos, todos tratamos de dar la mejor respuesta posible, no critico a nadie. En todo el mundo se trató de dar la mejor respuesta posible. Nosotros lo hicimos con el asesoramiento permanente de nuestros expertos. Pero nunca, yo no voy a hacer críticas porque me parece que es politizar algo que era muy novedoso, que nadie tenía la posta, que nadie tenía la justa. Y me parece que tenemos que sacar esa parte de política berreta. Estamos con Daniel Goyan, el mejor candidato del mundo. Escuchemos ahora a Mauricio Macri. Se ven las imágenes. Yo bajo del auto con las tensiones que uno tiene para un momento así, porque finalmente uno es un ser humano, y viene una nube de micrófonos y voy avanzando y ahí es como una, que tienen como patas, ¿no? Que me viene encima y ese lo agarro y lo trato de tirar y justo se cae. Ni vi, se ve la imagen que ni vi qué micrófono era. Así que pido disculpas que el micrófono terminó en el agua, pero la verdad es que lo que hice fue tratar de evitar que el micrófono colisione con mi cabeza, porque venía avanzando. Bueno, solo el que quiere creerle a Mauricio Macri y que le diga lo que le diga, va a decir está bien, le cree. Pero además es bueno porque en ese sentido hubo una reacción interesante del conjunto. No hemos escuchado a nuestros opositores. En general yo por lo menos no escuché que salieran a hacer una crítica que es sana. Si se equivocó, ya está. Que lo diga y se terminó la historia. Pero reconocer que fue un error. José Luis Espert. Lo que nosotros proponemos es solamente el sentido común. Los países que prosperan, comercian con el mundo, tienen un tamaño del Estado razonable para que la gente pague impuestos razonables y leyes laborales que sean amigables con el empleado y con el empleador. Con estas leyes laborales argentinas, los empleadores sienten que meten una bomba atómica en lugar de un trabajador. Bueno, sobre la última parte, decirle que con esta misma legislación laboral, incluso más suave, porque durante el 2003 al 2015 tuvimos muchísimos años con doble indemnización, se lograron abrir 233.000 pymes. 233.000 pymes. 5 millones de fuentes de trabajo. Es decir, evidentemente no pasa por ahí. Lo que el empresario quiere es mercado interno en primer término y vender mucho. Que te reclaman cuestiones impositivas, primero, todos en la vida, todos empresarios y no empresarios, desearíamos pagar menos impuestos. Sí me parece que hay que trabajar un tema que tiene que ver con una segmentación de lo que se paga y un estímulo para los pequeños y medianos que sea más permanente. Ya se han largado planes en ese sentido. ¿Qué te quiero decir con eso? No es lo mismo Toyota que un carpintero que quiere tomar 3 empleados. Me parece que ahí hay que poner, ya hay planes concretos en ese sentido durante un año. Hay que ver si esto que ya se ha iniciado para estimular esa pequeña, muy pequeña empresa, mediana empresa, hasta que logra un nivel de fortaleza, hay que hacer un mayor acompañamiento. Pero decirles que en Estados Unidos de Norteamérica, hablan de déficit fiscal. Estados Unidos de Norteamérica tuvo un 14,5% de déficit fiscal. Porque viene un representante de ese país y nos dice que vamos a tener que hacer determinadas tareas para que nos arreglen el tema del FMI. Yo le firmo ya si me dice que nos deja tener el mismo déficit que los Estados Unidos. Si me dice que... Lo que pasa es que te va a decir rápidamente, el PBI de Estados Unidos no es el mismo que el de Argentina. Sí, pero deben 2 PBI completos. Deben 2 PBI completos de alrededor de 20 billones de dólares. Y el déficit es de 3 billones de dólares. El presupuesto, perdón. El déficit de los Estados Unidos es espantoso. ¿Qué pasa? Ellos tienen la maquinita, tiran dólares sin ningún tipo de problemas y pueden
pasarle a cada norteamericano, a 160 millones de norteamericanos, mandarle un cheque firmado de puño y letra por Trump y después por Biden, por valor global de 500.000 millones de dólares. Con eso lograron parar una caída estrepitosa del PBI y que cayó a 3,5. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las recetas que nos vienen a exigir acá no las cumple ninguno. Ninguno cumple lo que dice Espere, ¿eh? Absolutamente ninguno. Así que la verdad es que construyamos nuestro modelo con lo que ya probamos y que funciona bien. Mucho trabajo, mucho mercado interno. Sí tenemos 3 temas que le proponemos a la oposición discutir. Varios temas, son un decálogo de temas. En salud tenemos varios, pero en economía, discutamos en serio el tema del bimonetarismo, porque los padecemos todos los gobiernos, Macri también, las dictaduras también, todos. Discutamos, el alfonsinismo también, discutamos la inflación y discutamos la restricción externa de dólares que se produce cuando nuestra empresa necesita insumos y empieza a crecer mucho. Esos 3 temas son, entre otros, muy sustantivos. Vos me decís, sí, pero tienen 2 visiones distintas, no se van a poner de acuerdo. Pero ¿sabés lo que sería interesante? Que ese sea el debate que después la sociedad discuta, a ver esas diferencias, y no las pavadas sobre las cuales nos ponen la agenda, porque en realidad esas son las cuestiones estructurales que tenemos que ir a discutir. Debatámosla. Yo estoy, además, con alguna certeza de que con algunos sectores del radicalismo nos podemos poner de acuerdo. En salud me he puesto de acuerdo con un montón de cosas que hay que hacer, y en la provincia lo estamos haciendo. Por último, escuchemos a alguien que no sé si vas a estar de acuerdo, se llama Daniel Goyán, así que escuchémoslo. Las medidas que se toman coyunturales, como esta de congelamiento de precios, no resuelven el problema ni en el mediano ni en el largo plazo. Es una respuesta a corto plazo. Exactamente. ¿Qué sucedió? Hay una serie de empresas alimenticias que hasta el año 2015 se expandieron muchísimo por el enorme mercado interno, pero incluso pusieron plantas en el extranjero, ganaron mucho dinero, les fue muy bien. En el 2016 empezaron a caer sus ventas porque obviamente empezó una retracción del mercado interno. En el 2017 se profundizó. En el 2018, 2019 dieron pérdidas fuertes, balance, hay que mirar sus balances, muchas pérdidas. Ahora, en el 2020 vuelven a ganar mucho dinero. Ellos explican que es por la pandemia, que la gente solamente comía. No, porque en el primer trimestre también empiezan a ganar. Están ganando dinero porque se empieza a expandir el mercado interno. Y permitime, en ese sentido, el 1 de octubre, cuando veníamos con una inflación declinante, aparecen planillas infernales con aumentos del 30 al 30. ¿Aumentó el salario? No. ¿Aumentó el dólar? No. ¿Aumentó la energía? No. ¿Por qué? Ahí es donde hay que salir a tomar una medida como la que se tomó perfectamente de corto plazo. Lo que todos sabemos, que el congelamiento no es para toda la vida, hay que ir por medidas estructurales. ¿Y cómo ves el mercado de los medicamentos, teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, dentro de un ratito hay una reunión justamente con los laboratorios y el gobierno por este tema? Y bueno, en un periodo que estamos saliendo de una pandemia, que en el mundo ha producido un desastre, aquel que se esté llevando rentas por arriba de la inflación tiene que hacer un recálculo. Pongamos todos, en realidad debería ser para siempre, pero digo, más en este momento, pongamos todos un granito de arena. Si hay algo, una de las cosas que conozco muchísimo es la rentabilidad de la industria farmacéutica. ¿Es alta en Argentina? En el mundo es altísima. Yo te estoy diciendo, las empresas líderes con medicamentos estos mal llamados de alto costo, alto precio, tienen rentabilidades del 30 y al 40.000% con algunos productos. ¿De cuánto? 30 o 40.000%. Leete un libro que se llama, la verdad, Medicamento de Derecho Humano Negocio, 6 españoles, presentó en todos los congresos europeos de todas las especialidades lo que cuesta la investigación, desarrollo y producción de un medicamento y después la rentabilidad. Te sacan lo máximo que te pueden sacar de acuerdo a la capacidad de pago de un país o de un pagador. No tiene nada que ver ya, es un precio financiero. Así que eso es un problema, los medicamentos de alto costo. Y después de los medicamentos de bajo costo o de mediano costo, también hay algunas rentas que a veces son bastante exacerbadas. Por eso estamos diciendo, muchachos, juntémonos, miremos los numeritos. Jamás un laboratorio te va a dar la estructura de sus costos, nunca, pero nosotros las conocemos porque producimos en los laboratorios públicos. Así que sabemos lo que sale un Elanapril. Y también hacerle un llamado a mis colegas prescriptores, decirles
que nosotros, cuando un medicamento vale 5.000 pesos, como una atorvastatina, y hay otro de 1.700, que está aprobada por la ANMAT y tiene exactamente la misma calidad, no demos el de 5.000, porque ahí logramos que bajen los precios. Y al ciudadano que le reclame al médico eso esto. te iba a decir, ¿no le puede pedir uno al médico que te recete un genérico? Sí, uno le puede pedir, pero en general el médico dice, pero mire, yo le daría porque en mi experiencia... Pero si yo voy con la receta del médico y el médico me receta un genérico, es decir, con la droga que yo necesito para lo que esté padeciendo. El farmacéutico te tiene que dar el genérico. Pero ¿cuál es el problema? Que en general hay una disociación entre la droga que realmente tiene ese medicamento y la marca, y el 95% de la gente desconoce que es la misma cosa. Bueno, pero entonces ahí tenemos, a ver, por lo que vos contás, entiendo, tenemos un problema multicausal. Por un lado tenemos a los médicos, que son justamente quienes detentan ese saber y que deberían decirle a su paciente, mire, la droga que usted necesita es esta, yo le receto un genérico para que a usted le salga más barato, vaya a la farmacia y no le receto el nombre de fantasía por el cual usted conoce este medicamento, claro, que son dos cosas distintas, ¿no? Y después, a partir de esto, uno va a la farmacia y compra lo que necesita a un precio más barato. Digo, entiendo entonces, hay que hacer Daniel, mucha docencia. Pero estamos teniendo, a ver, corregime si me equivoco, pero entiendo que tenemos un problema también, porque tenemos una ley de genéricos en Argentina. Sí. Estamos teniendo un problema en esa aplicación de la ley, ¿no? Sí, porque lo que sucede es que esa ley en el artículo 2 dice que se podrá sugerir un nombre. Hay que poner el nombre de la droga y el principio activo, y se puede sugerir. Ese artículo 2 permite que muchos médicos coloquen eso. Y vos imaginate... ¿Y por qué los médicos hacen eso? ¿Por qué ponen el nombre de un laboratorio, el nombre del producto que responde a determinado laboratorio? En muchos casos es absolutamente como que son las prácticas cotidianas. En otro caso tiene que ver con el visitador médico que te lleva, y después en muchos casos también uno fideliza porque hay médicos que fidelizan una marca porque esa marca lo promociona, porque esa marca le paga congresos, porque esa marca lo ayuda en un montón de cosas. A ver, yo esto que estoy diciendo, yo sé que a algunos colegas le molesta. Mi respuesta sería lo siguiente: para la gente que vaya y un médico le diga, mire, esta marca, porque en mi experiencia, anótenlo porque es difícil, la palabrita. Díganle, doctor, ¿cuántas denuncias de farmacovigilancia usted tiene sobre este medicamento? El médico lo va a mirar. ¿Qué quiere decir? Todo médico, para decirte que algo es mejor, tiene que haber contrastado que otro fue peor, que lo recetó y que no produjo el efecto, le produjo efectos indeseables. El médico ese tiene la responsabilidad de hacer un reporte obligatorio de farmacovigilancia para que el ANMAT vea qué pasa, si es de un lote, de un medicamento en sí, o retire el medicamento del mercado. Nunca existen, muy poquitos existen, porque todos los genéricos son buenos. De hecho, las grandes instituciones privadas de salud, para la gente privadas y públicas, pero digo privadas porque es más fuerte el dato, que para sus pacientes de internación compran los genéricos más baratos. Y obviamente, si fueran malos, imagínate el desastre. Son excelentes, son buenos, iguales que los otros. Claro, a mí lo primero que se me ocurriría pensar es que si ese medicamento está vendiéndose en una farmacia es porque está aprobado por la ANMAT, por tanto es un medicamento que no debería tener ningún tipo de inconveniente. Si quieren ahorrar dinero de su bolsillo, a los oyentes, yo les digo, vayan y pidan, hagan lo que hago yo. Voy a una farmacia con un remedio y le digo, ¿cuál? El más barato que tengas de esta droga. Y por ahí vos ves que tienen algunos blisters puestos en unos frasquitos. Ese diclofenac que tenés ahí, ese dame. Claro. Y no soy kamikaze, ¿eh? Claro. No es que me quiero matar. Es porque son buenos, realmente son buenos. Y pensaba mientras decías esto, en que en definitiva hay cierta alteración de lo que defienden muchos laboratorios, que es el libre mercado. ¿En qué sentido? En que si por el poder que tienen en términos económicos muchos laboratorios de poder, vamos a ser elegantes, sugerirle a todo un montón de visitadores y de médicos que propongan, además de la publicidad, ¿no? Por supuesto que incide mucho, que propongan a sus pacientes la compra de ese producto, en definitiva hay como una suerte de competencia desleal con todos aquellos laboratorios que producen la misma droga, la producen mucho más barata, pero que no tienen el poderío económico para sugerir que compren su medicamento. El problema es que no hay libre mercado. Claro, el libre mercado es si yo tengo dos gaseosas, dos gaseosas y digo, no, esta es más cara, no me gusta, compro la otra. Pero acá no hay libre mercado, acá yo voy inducido
a comprar un medicamento que creo que en sí es un medicamento, cuando en realidad tengo 17 iguales que valen hasta 4 veces menos. Y con la educación esa, Daniel, ya que tenemos una ley de genéricos, por ejemplo, uno como paciente, ¿no debería siempre cuando va al médico y le recetan algo, pedirle al médico, mira, recetame el genérico? Es mi recomendación. Pidan al médico que le dé el genérico más económico. Es bueno y se van a ahorrar un montón de plata de bolsillo, porque el afiliado que compra un medicamento, una parte la paga de su bolsillo, la otra parte la prepaga la obra social. El PAMI cubre al 100%, pero las obras sociales en general es un porcentaje. En el Instituto de la Provincia de Buenos Aires que hicimos nosotros ahora, hace poco, le cubrimos el 100% de los 3 o 4 más baratos. El 100% de los 3 o 4 más económicos, de los que tienen 10, 12, 9. Y les explicamos, les tratamos de explicar todo el tiempo, no gasten más de su bolsillo, compren este que te cubre todo. Porque realmente es así, no lo diríamos si no estuviéramos convencidos de que la ADMAT es un organismo de excelencia y controla bien esto. Y si no fuera así, vuelvo a repetir, las instituciones privadas y públicas, que mientras los pacientes, miles, millones, están internados, le dan estos genéricos. Entonces, la verdad que si fueran malos, estaríamos ante un desastre sanitario, ¿no? ¿Y la ley de genéricos cómo funciona en sí? Cuando uno le hace una receta, en la receta, para que a mí me hagan el descuento, ¿no? Y efectivamente funcione. ¿Esa receta puede contener, por ejemplo, la droga? Simplemente decir, digamos, usted necesita consumir tan droga por la patología o por la enfermedad o por lo que sea que está atravesando. ¿Yo puedo con esa receta que diga simplemente genérico, totalmente, pedirle a la farmacia y que me hagan el descuento igual? Absolutamente. En la farmacia... O sea, no tiene que tener una marca nunca, necesariamente. No. Hay muchísimos médicos. Yo prescribo la droga. Pongo un nombre comercial. Y cuando la persona llega, el farmacéutico, cuidado, porque la mayoría de los farmacéuticos hemos notado que actúan bien. Sí. Hay otros que te pueden hacer alguna sugerencia porque ellos cobran un porcentaje y si el medicamento es más caro el que te venden, ganan un poco. En general, eso no sucede, porque además mucha gente va con una angustia de bolsillo y te dice, mirá, tengo que ir al carnicero y si es el remedio o comprarme. Y el tipo, no, te dice, mira, hay uno mucho más barato, no gastes de más. Hay que hacer mucha pedagogía y mucha docencia. Con respecto al comunicado que sacaron los laboratorios, rápidamente cuando Feletti dijo en una entrevista radial que estaban observando la posibilidad de alguna manera intervenir en el mercado de los medicamentos, ese mismo día sacaron un comunicado, las 3 cámaras de laboratorios, a lo que Esteban Rafele, recién nuestro periodista de economía, nos decía que es algo no tan frecuente, que las 3 juntas salgan. Bueno, salieron las 3 juntas y sostuvieron esta cuestión, ¿no? El libre mercado, ¿no? No intervenir en el libre mercado. Para el libre mercado necesitas tener libre competencia y tenés la posibilidad de elegir vos entre 2 cosas, y en el medicamento ese requisito no se da. Es uno de los mercados más imperfectos que existe en el mundo, porque está mediado por alguien, pero además estar mediado por alguien al que vos le crees, si no le crees al médico. Entonces decía, y perdón, no pero tiene está bien lo que decís, porque tiene mucha diferencia con otros productos, ¿no? Claro, a vos te puede recomendar a alguien, che, mirá, comprá tal celular. Claro. Pero vos decís, no, pero el otro, elegir. Sí. Ahora, acá es la autoridad. Es la autoridad. Entonces yo hago de nuevo un llamado a mis colegas, porque si nosotros lográramos en la Argentina hacer esto, bajarían todos los precios de los medicamentos. Y muchas veces la falta de acceso al medicamento de gente que no lo puede pagar es porque son caros. Y con esto disminuiríamos muchísimo. Estamos hablando de miles de millones de dólares, perdón, ¿eh? Sí, Estamos hablando de miles de millones de dólares que se ahorraría el sistema para aplicar a un montón de otras cosas que nos hacen falta. Fortalecer el primer nivel de atención, la atención primaria, que siempre decimos. Bueno, una serie de cuestiones que tenemos que mejorar en nuestro sistema. Con ese ahorro se podrían lograr muchísimas acciones de salud que hoy nos podemos dar porque estamos pagando medicamentos caros. Claro, porque pensaba mientras contabas esto, que claro, si tuviéramos la suficiente información y nos manejáramos con esa información y de un día para el otro todos, cada vez que vamos al médico, pedimos que nos receten el genérico y vas a la farmacia y siguiendo tu consejo pedís el más barato de ese genérico, indefectiblemente tarde o temprano van a bajar. Y ahí sí va a haber más competencia. Si no vendés y no vendés porque tu precio está alto, lo vas a tener que bajar necesariamente. Claro. Tal ¿no? cual. Entonces ahí una parte está en el ciudadano, pero reconociendo que no le podemos echar la responsabilidad al ciudadano porque está ante alguien que es su autoridad, que le cuida la salud y que te está induciendo a comprar una marca. Entonces yo digo, también llamar a nuestros colegas a la reflexión. En muchísimos hospitales,
públicos, hay un comité que trabaja especialmente la prescripción por genérico y logramos altísimas prescripciones de los profesionales con el nombre genérico. Ahora vos fíjate que yo me considero una persona medianamente informada y esto yo recordaba hace muchos años la ley de genéricos y después, bueno, me quedó en el olvido y no volví a interiorizarme del tema. Y la verdad que no recordaba todo esto de cómo es el funcionamiento y demás, ¿no? Entonces, ¿no debería también haber como una fuerte campaña del Estado? A mi gusto, sí. Para justamente brindarle información a la sociedad. Sí, a mi gusto, sí. Y esto es uno de los tantos temas que dentro de esta propuesta de Sistema Nacional Integrado de Salud vamos a llevar. Porque el financiamiento con el que uno cuenta... Argentina invierte o gasta, según como lo mires, porque si es gasto improductivo es gasto, ¿no? En salud, entre un 8 y un 10% del PBI, que según como lo mirás y el año son entre 40 a 45 mil millones de dólares que gastamos en salud. Nosotros, corrigiendo algunas cuestiones como esta que te estoy diciendo, podríamos dar, pero muchísimas más prestaciones y de mayor calidad, todos los subsectores podrían hacerlo. Y este es un tema, quiero decirte, que lo hablamos con todos los financiadores del sistema, porque es un problema para todos. Es decir, quien financia, sea prepaga, obra social nacional, obra social provincial o el Estado, quien financia, definitivamente hoy es un problema lo que le salen los medicamentos. Vuelvo a repetir, ni hablar los medicamentos de alto costo, ¿no? O de alto precio, que están desfinanciando los sistemas de salud mundial. Ayer, Estados Unidos reguló absolutamente el mercado de los medicamentos porque la insulina que en Estados Unidos pagaba el estadounidense $600, en Canadá cuesta 60. Bernie Sanders hizo campaña yéndose con unos diabéticos de Detroit, Ontario, y 10 veces menos la misma, hecha en Estados Unidos muchas veces. Entonces digo, cuando el libre mercado te permite hacer lo que vos quieras, sucede esto. Hoy ya el Partido Demócrata está fuertemente regulando porque los estadounidenses estaban quedando sin posibilidad de tener su insulina y sus remedios básicos. Hoy se lo están bajando incluso hasta $35 lo que pagaban $500. Digo, esto es una discusión mundial, no es solamente de la Argentina. Bien, ¿y te parece que es por eso entonces correcto que el Estado intervenga de alguna manera? Hay que intervenir en cuestiones coyunturales. Paremos lo que subimos, 10% por arriba de inflación, paremos, veamos, volvamos para atrás un poquito. Y después empezar con todas estas cuestiones estructurales que tienen que ver con generar mucha conciencia, mucha ciudadanía, y también, vuelvo a repetir, que nuestros colegas también tomen conciencia de que es un ahorro enorme, que luego, incluso a quienes trabajan en relación de dependencia, resulta que tenés más dinero para mejorarle sus salarios, porque es muchísimo lo que se gasta de esta manera en forma infundada. Estamos con Daniel Goyan, el mejor candidato del mundo. Vamos llegando al final. Daniel, si te parece bien, pasadas las elecciones, cuando te tomes tu descanso después de la campaña y demás, me gustaría que vuelvas al piso para charlar acerca del sistema de salud, de los medicamentos y demás, porque me parece que es un tema súper interesante que a todos nos afecta y creo que en general hay mucho desconocimiento. Mucho, y te vuelvo a repetir, yo creo que en el Congreso lo vamos a poder trabajar muy bien con un sector, por lo menos del radicalismo seguro, porque en su línea histórica tienen esto, lo quiso hacer Oñatibia con Alfonsín, lo quiso hacer Liotta con Perón, y la verdad que tenemos en ese sentido una sincronía que tenemos que aprovechar, porque son temas que podemos trabajar en conjunto. Bien, es interesante el tema, así que hablaremos nuevamente de esto, si te parece bien. Daniel, para cerrar, ¿alguna vez llamaste a una radio en toda tu vida para pedir un tema? ¿Alguna vez? ¿Llamar? No, nunca. Bueno, hoy va a ser la primera vez, como un simulacro de llamada en realidad. Te vamos a dar una señal, vos decís lo que quieras decir y después decís, pedís un tema y después cerrás con muy bueno el programa. ¿Se entiende? O sea, decís lo que querés decir, pedís un tema, muy bueno el programa. ¿Está bien? Bien. Dale, bueno. Esta es la señal para dejar el mensaje. Bueno, a todos los que están escuchando, créanme que vamos a ir al Congreso de la Nación a tratar de mejorar todo lo que se pueda. Por lo menos en el tema específico mío, la salud de los argentinos y las argentinas, y que lo podemos hacer con muchos consensos, incluso con sectores de la oposición. El tema sería la memoria de León Gieco. ¿Y qué más tenía que decir? Muy bueno el programa. Muy bueno el programa. Gracias, Daniel, por haber venido. Por favor, hasta luego.